Hola, mi nombre es Alberto Levi, miembro de la Sociedad Astronómica de Baja California. Bienvenidos a Una Ventana al Universo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que medimos el tiempo? Empleamos equipos muy sofisticados, relojes de alta precisión. Realmente todo tiene que ser calibrado y ajustado de acuerdo con los astros. Espero que disfruten este tema, solsticios y equinoccios. Cuando preguntamos por dónde sale el sol en las mañanas, muchos dicen que por el oriente y que igualmente se oculta por el occidente. Pero esto realmente no es así. Si somos buenos observadores, lo podremos comprobar en solo algunos días. Simplemente observando la salida del sol durante algunos días consecutivos, comprobaremos que el sol no sale ni se pone por el mismo lugar del horizonte. Durante el año, en cada fecha, el sol se eleva y se pone por un lugar diferente sobre el horizonte. Entonces, ¿cuándo realmente sale el sol por el oriente, cardinal, y cuándo se pone exactamente por el occidente? La respuesta es en los equinoccios. Y esto sucede solo 2 días en el año, aproximadamente el 21 de marzo y el 22 de septiembre. En realidad puede suceder que estas fechas cambien ligeramente y se modifiquen en un día o dos. Así solo esas fechas es correcto decir que el sol sale por el oriente y se pone por el occidente cardinal, prácticamente en cualquier parte de nuestro planeta. ¿A qué se debe esto? En realidad a varias cosas. Una de ellas es la traslación de nuestro planeta alrededor del sol. Una consecuencia de ello es que vemos el sol salir por diferentes puntos del horizonte oriental y eso determina la cantidad de luz solar que tenemos. Por ejemplo, todos nos damos cuenta que al madrugar a principios del año, cuando nos levantamos, aún está muy oscuro. Pero a medida que transcurre el año a esa misma hora que nos levantamos, cada vez hay más luz solar. Así, a la mitad del año nos es más fácil levantarnos, pues ya vemos mucha luz solar a la misma hora. Luego volvemos a notar que esa luz se va desvaneciendo a medida de que finaliza el año. Esto se debe, desde la perspectiva del observador en la Tierra, a los diferentes caminos que sigue el Sol día a día durante un año. En algunos lugares del planeta esto es tan evidente que se dan muy marcadas las estaciones. En los momentos en los cuales sentimos el ambiente más caliente es debido a que hay más horas de insolación, y lo contrario ocurre hacia los meses de otoño e invierno, donde las pocas horas de luz solar no logran calentar a la Tierra, generándose más frío y nieve en ciertas latitudes. Algo interesante ocurre los días en que el sol sale exactamente por el oriente y se oculta por el occidente. La cantidad de horas de luz solar es idéntica a la cantidad de horas en las que no la hay. Es decir, el día tiene igual duración que la noche. Es por esa razón, esas fechas se conocen como equinoccios, palabra derivada de una antigua expresión que significa el día equivale a la noche. A partir de esos días, el sol empieza a salir por diferentes puntos del horizonte. Es así como empieza a salir más en dirección hacia el norte después del equinoccio del 21 de marzo, hasta llegar a un máximo para luego volver al equinoccio del 22 de septiembre en su camino hacia el sur del horizonte. A estos puntos extremos y simétricos respecto al equinoccio se les llama solsticios, ya que por los días cercanos a esa fecha la salida y puesta del sol sucede por el mismo lugar. Pareciera que el sol se quedará quieto por unos días. La palabra solsticio quiere decir sol quieto. Sus fechas son para el hemisferio norte el 21 de junio, solsticio de verano, y el 21 de diciembre el solsticio de invierno. Tanto el equinoccio como el solsticio se presentan 2 veces por año, marcando la entrada de las estaciones. Los días de sol son más largos durante el solsticio de verano, mientras que las noches son más largas durante el solsticio de invierno. El equinoccio se presenta al inicio del otoño y de la primavera, cuando el sol está más cercano al ecuador. Astronómicamente hablando, el derrotero o camino que recorre el sol en el cielo a través del año se llama la eclíptica, y es justo sobre la eclíptica donde se hallan las constelaciones del zodiaco.
La eclíptica está inclinada en 23,5 grados con respecto al ecuador celeste, y es justo esa inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano Tierra-Sol la que genera las 4 estaciones del año, conocidas como primavera, verano, otoño e invierno. El solsticio dura unos 3 días, mientras que el equinoccio se presenta en un momento específico en el tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha mostrado la fascinación por los objetos celestes. Algunos de ellos tienen un impacto directo en la naturaleza, la evolución de la vida y las culturas. Es por eso que desde siempre se les ha vinculado con fuerzas creadoras que rigen los elementos de este planeta. Así fue como nacieron los conocimientos astrológicos tan antiguos como las primeras civilizaciones. El movimiento del Sol ha sido estudiado desde épocas remotas. Sus rayos han sido utilizados como medida de tiempo y como planos para diseñar calles y orientar templos. A lo largo de la historia, el que sucede primero durante la primavera es el que tiene mayor simbolismo, ya que se refiere a un equilibrio entre luz y sombra. Se tiene registro de que en Mesopotamia ya se realizaban observaciones teóricas acerca de la precesión de los equinoccios. Algo muy importante es comprender el concepto de la precesión de los equinoccios. La Tierra mantiene una inclinación de su eje de rotación de 23,5 grados con respecto al plano Tierra-Sol. Además de la rotación sobre su eje, que nos proporciona el día y la noche de 24 horas, también este eje genera un bamboleo similar al de un trompo, que puede girar a gran velocidad, pero a su vez su eje describe un círculo. En el año de 1920, Milutin Milankovitch determinó 3 efectos en los movimientos de la Tierra, siendo uno de ellos el de la precesión, donde el eje terrestre describe un círculo en el cielo a través de 25.771 años. Por lo anterior, el punto de cruce de la eclíptica con el ecuador celeste, llamado tradicionalmente como punto vernal o de Aries, se ha ido desplazando a través de miles de años. Y por lo tanto, en el equinoccio de primavera, el Sol ya no cae en la constelación de Aries, sino en la de Piscis. Hoy en día el eje de la Tierra apunta muy cerca de la estrella polar, pero en unos 12,000 años será Vega, la estrella del norte, en la constelación de la Lira. Así, y debido a que la precesión del eje terrestre es constante, lo que ahora es verano para el hemisferio norte, en unos 12,000 años será el invierno. De igual manera, para los creyentes en la astrología y las atribuciones de sus signos zodiacales, es que debido a la precesión de las constelaciones, éstas ya no corresponden a sus fechas de nacimiento. A lo menos les corresponderá la constelación anterior a la que han venido consultando hasta ahora. Así que buena suerte. Los solsticios y equinoccios han sido de gran utilidad para la humanidad, para poder entender y calcular los ciclos estacionales y así poder sobrevivir como civilización. La mayoría de las culturas antiguas diseñaron y construyeron pirámides, monolitos y marcas permanentes de piedra, alineándolas hacia los puntos extremos de los solsticios e intermedios de los equinoccios. También observaban las trayectorias orbitales de la Luna y Venus, pudiendo además predecir eclipses solares y lunares. Stonehenge supone uno de los monumentos con una orientación astronómica más conocida. Las piedras que forman este semicírculo de unos 5,000 años de antigüedad están alineadas para marcar la salida y la puesta del sol durante ambos solsticios. Miles de personas acuden al monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. En el Talmud judío, Takofat Tevet es la estación del solsticio de invierno. Se registra como el primer día del paso de tiempo, o la temporada de invierno. La cultura iraní también lo reconoce como el comienzo del invierno. En la antigua Grecia, estas fechas eran para venerar a Dionisio, dios de la fertilidad y del vino, así como a Apolo, dios de las artes. A ambos se les rendía culto con desfiles y festivales. Para los griegos, los equinoccios y solsticios eran puertas
que permitían a los hombres tener los privilegios de los dioses. Para los romanos, el Sol Invicto o Sol Invictus era la celebración del regreso de este astro en el solsticio de invierno. Se festejaba el renacimiento del Sol no conquistado, ya que representaba el triunfo de la luz sobre las tinieblas, y por tanto, en el que los días comenzaran a alargarse. Con la llegada del cristianismo al Imperio Romano se adoptó la celebración de la Navidad como sustituta de la festividad pagana. Por ejemplo, en Chanquillo, Perú, se conoce el observatorio solar más antiguo de América. 13 torres alineadas señalan con precisión los equinoccios y solsticios. Este observatorio tiene más de 2500 años de antigüedad. En la cultura inca, esta alineación del sol significaba un favor para fecundar la tierra y procurar bienestar para sus habitantes. Para esto, los sacerdotes, líderes del ejército y el emperador, brindaban por el sol junto al pueblo. En Machu Picchu, aún hay una gran columna de piedra llamada Intihuatana, que significa picota del sol, o literalmente para atar al sol. La ceremonia para atar al sol a la piedra era impedir que el sol se escape. Los conquistadores españoles destruyeron todos los demás intihuatanas, extinguiendo prácticamente la práctica de vinculación del sol, pero nunca pudieron encontrar Machu Picchu. En Mesoamérica, Teotihuacán es considerado como uno de los centros ceremoniales más grandes del México antiguo. Este lugar guarda una estrecha relación con la adoración al sol, tanto así que una majestuosa pirámide le rinde culto. Existen cultos que hasta la fecha continúan siendo comunes, manifestadas en peregrinaciones, rituales y danzas para recibir la energía de los rayos del sol. Sin embargo, lo más sorprendente ocurre en el palacio de Quetzalpóatl, el cual deja ver un efecto de luz y sombra en sus almenas, similares a los que se conoce en Chichén Itzá. Chichén Itzá es uno de los sitios mundialmente conocidos para celebrar el equinoccio por el gran conocimiento astronómico y matemático que rodea la cultura maya. Dentro de esta ciudad sagrada se encuentra el castillo de Kukulcán, en donde cada 21 de marzo se puede apreciar el descenso de la serpiente emplumada, la deidad más importante para los mayas. Esto se ve representado con un juego de sombras formadas al transcurrir los minutos de la tarde. Muchos de los templos que construyeron los mayas, con altos conocimientos en astronomía y matemáticas, son auténticos calendarios y están orientados hacia la salida del sol en fechas clave. En astronomía, el analema se traduce como pedestal de un reloj de sol, y es la curva que describe la posición del sol en el cielo si todos los días del año se le observa a la misma hora del día y desde el mismo lugar de observación. El analema forma una curva que suele ser aproximadamente una forma de 8. El componente axial del analema muestra la declinación del sol, mientras que la componente transversal ofrece información acerca de la ecuación del tiempo, que es la diferencia entre el tiempo solar aparente y el tiempo solar medio. Algo curioso resulta ser que para el hombre moderno, que es tan dependiente de la alta tecnología y de la gran precisión de instrumentos para medir el tiempo, tales como los relojes atómicos que controlan satélites de GPS y muchísimos ejemplos de aparatos con precisión mecánica y electrónica. Sin embargo, a través de varios años, todo se debe ajustar y recalibrarlo para hacerlos coincidir con los astros en el cielo. Esto ya lo sabían y entendían nuestros antepasados. Agradezco mucho su atención y espero lo hayan disfrutado. Los espero en la próxima Ventana al Universo.